coraje, rabia, indignación, son algunas de las palabras que me vienen ahora a la mente ante la ola de sangre que sigue cubriendo el territorio nacional a lo largo y a lo ancho desde hace ya varios meses. Hemos venido padeciendo de una manera terrible los mexicanos una ola de violencia pues imparable, con secuestros, con homicidios, y ahora, como lo abordaremos, con Brenda y Mario, ya están aquí, ahora los saludamos, pues la determinación que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a avalar la norma 046, de la que Brenda ya ha estudiado el asunto, nos platicará. Y eso sin contar lo que ocurrió esta tarde en Texas, en una escuela primaria, donde un desequilibrado entró y mató a 18 niños y 3 adultos. Vaya tiempos que estamos viviendo, amigos. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querido Mario, querido Jaime. Pues viendo avanzar esta cultura de muerte, el mal siempre es muy escandaloso, el bien es silencioso. Sin embargo, nosotros, bueno, pues vamos a contarles que esta norma 046 no es de ahorita, simplemente nos explicará también Mario, se le ha pedido un criterio a la Suprema Corte herodiana que tenemos ahora, ¿verdad? Y yo ya les iré explicando a lo largo del programa de qué se trata esta norma, quiénes se reúnen para lanzar esta norma oficial mexicana, que debería de estar por abajo, por supuesto, de leyes como la Constitución y los tratados de derechos humanos. Así es que, bueno, le damos la cordial bienvenida también a nuestro compañero Mario. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Amigo, ¿nos ves? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Pues un fuerte abrazo para los dos y un saludo para todo el auditorio. Muy contentos de estar aquí. Gracias, amigo. Pues arranco de esta manera, pues, amigos, la introducción a este programa. Pues es que es inevitable abordar este asunto de lo que ha sido para México el dolor tan grande de ver cómo en promedio más de 80 hombres, mujeres, mueren todos los días al mes, en promedio en México, por distintos motivos, particularmente pues por hechos de violencia. Y pues sí, causa escozor, indignación, lo que pues ha ocurrido allá en Texas, que es la noticia hoy internacional de esta tarde, noche, preponderante en los medios y en los portales digitales. Pero, Brenda, la Suprema Corte se ensaña, o sea, ahora tú nos explicarás, desde luego, qué fue y Mario, ¿no? Esta decisión de la Corte, pero por lo pronto se va a obligar a los médicos en sus respectivos hospitales a abortar, aunque no lo quieran, porque ya sabemos, y en su oportunidad aquí lo platicamos, que el tema de la objeción de conciencia ya no es pues un impedimento para evitar la muerte de los más pequeños, frágiles e inocentes. Así que bueno, pues Brenda, pues sí, te dejamos el micrófono, por favor. Mira, te doy el precedente, el antecedente. Las Naciones Unidas han mandado documentos simplemente para hacer copy-paste en cada una de las legislaciones de los países latinoamericanos. O sea, los que estuvimos yendo a las Naciones Unidas, sabíamos que ya este lenguaje, estas ideas, este objetivo de aplicar y extender el aborto, esta pestilencia de mortandad a toda la América Latina, estaba ya siendo preparada desde hace décadas, por supuesto, pero, por ejemplo, nosotros, tanto Amparo Medina como su servidora, como
Carmen Croxato, por ejemplo, de Chile, Sarah Winter, o sea, sobre todo tenía ya más conocimiento de esto Amparo Medina. Las leyes, la norma 046 en 2018 viene a caer en México como un balde de agua fría, pero sin embargo nosotros la comparamos con otras leyes, por ejemplo la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que también está redactada en las Naciones Unidas y que aparte vienen con los mismos errores gramaticales o de sintaxis, y es nada más aplicarla. O sea, estas cosas no se les ocurre a los legisladores locales ni a los federales. Esto viene desde un plan mundialista de que aquí en México, en Latinoamérica, no debe de seguir creciendo. Nada más para darles un contexto. Nosotros, imagínense el territorio de Latinoamérica y acá vivimos 600 y tantos millones de personas y en el territorio de Europa viven 700 y tantos, ¿eh? Entonces, nada más para pensar en esto. O sea, nosotros estamos en un territorio virgen, despoblado en muchas partes, y ellos, pues lógicamente no quieren que crezca la población. ¿Qué sucedió? Fíjate, yo nada más me metí a, escribí NOM 046 y yo dije, en mi correo electrónico debo tener mucho de esto. Nosotros, al conocer de esta norma oficial 046, que se viste siempre de bondad, por supuesto, todas las cosas que son malas ideas deben de venderse en alguna forma. Bueno, ¿quiénes se habían reunido para opinar, o sea, desde la Ciudad de México para lanzar una norma oficial? Yo me recuerdo que en el 2018 nos dimos cuenta que Pemex fue llamado, ¿sí?, a tener personas que opinaran sobre la NOM 046. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, se fue llamado IPAS. IPAS es quien hace aspiradoras de aborto y cánulas de aborto, dependiendo de la edad gestacional del bebé, cómo después de destrozarlo o cómo lo voy a succionar y va a pasar por esta cánula, tengo que tener tal tipo de cánulas. Bueno, así fueron llamados un montón de actores en la Ciudad de México para redactar esta ley, y actores que tú dices, ¿pero cómo? O sea, ¿pero cómo llamaron a estas personas? Bueno, en mi estado cayó de una manera atroz. Pero antes les quiero dar el antecedente. Los puntos positivos que se refieren a la atención de víctimas de violencia, sobre todo de mujeres y menores, de la norma 046 enfatizan la detección, la atención, el resguardo de la víctima en caso de ser necesario, la reparación del daño y el asegurarle la no repetición del delito. Sin embargo, la norma 046 es así de delgadita. ¿Y qué sucedió? Que la hicieron enorme. O sea, aquí en Jalisco, un montón de páginas y en la cual no es que se repita resguardo, atención, reparación de daño. Lo que se repite en la palabra ILE viene más de 100 veces aquí en la aplicación de mi estado. ¿A quién invitaron en ese entonces a sentarse a ver cómo iban a implementar la norma 046 en mi estado? Bueno, pues llamaron a asociaciones civiles, por supuesto, todas de corte abortista, porque nosotros, los Provida, las personas que estábamos trabajando con la mujer, no fuimos invitados a esto. ¿Qué tiene de brutalidad esta norma? Primero, efectivamente, los médicos deben, o sea, en todos los hospitales públicos y privados debería de haber un personal listo para hacer abortos. O sea, una niña puede presentarse, una menor de edad puede presentarse a una clínica y decir, yo fui violada y yo quiero que me hagan un aborto. Entonces, primera cosa, puede presentarse sola. Si es la misma 046 que nosotros analizamos en el 2018, porque nosotros fuimos a la Secretaría de Gobierno en agosto de 2018, fuimos a la Comisión de Derechos Humanos en 2018 y dijimos, bueno, esto está en contra de la Constitución de México. Ahorita les voy a decir en qué artículos, porque nosotros ya lo teníamos aquí analizado. Bueno, de la Ley General también de Salud, por supuesto. Mira, nosotros les dijimos que viola el artículo 29 constitucional, el cuarto de la Constitución de Jalisco, que también defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el artículo 103, 1 bis, 2 bis
y 3 bis de la Ley General de Salud que protege el genoma humano. Y la cosa es que no tiene que ser señalado el violador, ¿sí? O sea, y no se tiene que investigar. Tú tienes que hacerle el aborto a esa menor de edad y incluso, les dijimos, el escenario, un proxeneta puede ir a llevar a una niña que se le embarazó afuera de un centro de salud y decir, entra sola, di que te violaron y que te hagan el aborto. Entonces así la tiene listita para la siguiente semana seguirla prostituyendo, seguirla violando. Ahora, fíjense en edad, adultera la NOM 046 porque extralimita la edad gestacional de las 12 semanas en el documento de Jalisco que no menciona el límite, sino que cae en la barbarie de decir que a partir de las 22 semanas de gestación se debe recurrir a un procedimiento de darle muerte al bebé con una inyección de cloruro de potasio que se hace a través del vientre de la madre, ¿sí? O sea, por favor, es de un bebé de más de 5 meses, o sea, vean de lo que estamos hablando, o sea, entonces le dijimos, me acuerdo, a la comisión, nosotros, esa ocasión, oye, pero ve nada más, es un niño bastante grande, entonces, no, se tiene que matar así, eso, y en la eutanasia animal, se le tiene que sedar al animal para eutanasiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, no, aquí, y luego ya se le inyecta el cloruro de potasio, a quien hemos llevado a eutanasiar animales muy viejos o que ya están muy graves, vemos que primero los sedan a los animales y después les hacen esa inyección en el corazón. Bueno, pues no, aquí en este caso, a los niños por nacer, se les mata directamente, se les provoca un paro cardíaco con una aguja que es inmensa para su corazón pequeño, ¿sí? Y entonces así, moribundos, se empiezan a sacar ya miembro por miembro. Esto es un parto prematuro, ¿eh? O sea, estás obligando a ese cuerpo de esa mujer a tener un parto prematuro que es sumamente, entonces, Alfonso Petersen Fara era el secretario de salud. Yo personalmente fui a hablar con él y le dije, esto es una barbarie, ¿sí? ¿Y sabes qué me dijo? Pues sí, es muy peligroso. Pues sí, habría que limitarla y modificarla. O sea, nosotros estuvimos por sentarnos de nuevo, pedir mesas de trabajo, cuando empezó toda la cosa de hacer legal el aborto a nivel federal. Incluso aquí en Guadalajara hay una vía que se llama Vía Recreativa, que es toda Avenida Vallarta, que después se vuelve Juárez, y la gente va a participar los domingos. Nosotros entramos 1,000 personas con playeras diciendo no a la norma 046, ¿sí? En esa vía recreativa un domingo, ¿no? Otra cosa que es brutal es que no se pone edad gestacional en la norma 046. Yo creo que lo que hicieron fue llevar, si como ahorita la Suprema Corte de Justicia es una corte totalmente postrada al gobierno globalista que quiere aborto sin límite en todas partes, así como lo quiere Hillary Clinton, como lo quiere Nancy Pelosi, y como están abogando, ¿verdad? Es infanticidio. Porque también se dice que si el niño llega a nacer vivo, no se debe de reanimar. Así lo dice en mi estado de Jalisco. Ahora, si una persona llega habiéndose practicado el aborto y un médico se opone a que esa muchachita, a seguirle haciendo el aborto y a consumar el aborto porque él, por objeción de conciencia, no lo quiere hacer, y esa mujer le llega a pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces van a culpar al médico de lo que ya ella se provocó, ¿de acuerdo? Entonces, esto es sumamente grave porque pisotea muchísimos derechos. Eso es simplemente para dar una entrada a lo que ha hecho la Suprema Corte justo ahora. Sí, pues Brenda, muchas gracias. Tú has dado la lucha ahí, has estado involucrada y pues de primera mano es que pues nos compartes esta aberración. Dijiste bien, barbarie. Y pues Mario, caray, ¿qué diferencia puede haber entre un sicario, ¿no? Y un ministro de la Suprema Corte, cuando un sicario puede usar un arma, y hemos visto escenas dantescas de cómo hasta por ahí le sacaron el corazón a no sé quién, ¿no? Una brutal. horripilante de verdadero terror. Y un ministro que con toga, ¿no?
simplemente y una pluma sentencia a muerte a miles o a millones de seres humanos. Esta aberración, pues, de la decisión que tomó la Suprema Corte de modificar justamente esta norma oficial mexicana para que facilite el acceso a las mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo, pues en caso de violación o no, es que ese es el punto. Además, o sea, como dijo bien Brenda, sin restricción de edad gestacionaria, sin pruebas, o sea, prácticamente el arbitrio, amigo, ¿por dónde está la justicia hoy en México? Lo que resulta muy interesante es poder explicarle a la gente, porque habrá de entre el público quien diga, bueno, es que esto del aborto vamos de mal en peor, ya lo habían aprobado, no, pero hay que explicarle a la ciudadanía. Esto que hoy la Suprema Corte acaba de avalar, este criterio que acaba de emitir, es un problema mucho más de fondo. Decimos aquí, esto que están haciendo es una aberración, sí, pero también es una aberración jurídica y una aberración constitucional. Lo explico. Dos congresos locales, en este caso, el Congreso de Baja California, el Congreso de Aguascalientes, son los congresos de estos estados habían impugnado directamente las modificaciones a la norma 046. Ahora, ¿qué es lo que vuelve hoy a reiterar la Suprema Corte de Justicia? Que se acabó la división de poderes en México y el marco constitucional, porque vuelven a emitir una resolución, pues ya de plano, ¿no? Metiéndose en la soberanía de las legislaturas locales. Ahora resulta que México, que tiene firmados convenios, pactos y tratados internacionales donde se respeta la vida del no nacido, pues no solamente México se sale de este contexto internacional de la ley objetiva, sino que además cualquier congreso local en México, fíjense lo gravísimo que es esto, cualquier congreso local en México, toda su legislación, toda su norma, tiene que ser criminalizando la vida, porque trato de ir un poquito más al fondo. La argumentación que hoy presentaron la Suprema Corte es escandalosa. Se acusa ahora, los ministros dijeron, que tenían que quitar los obstáculos contra el aborto, porque si no se le permitía, ojo, a una menor desde los 12 hasta los 17 años, así fue como quedó avalado. O sea, una niña en México con esta modificación desde los 12 años va a poder pedir en cualquier hospital público y el hospital público tendrá la obligación de practicarle un aborto. Ahorita explico rápidamente las características, pero lo más terrible de todo esto es que la Corte lo que está diciendo es que no necesita haber ni intervención de los padres, o sea, se acabó la patria potestad, incluso lo que es la custodia legal, porque una menor se presenta en un hospital público a partir de los 12 años, insisto, y eliminaron tres cosas, diciendo que era violencia de género contra la mujer, la niña que pidiera el aborto, y ella basta con que diga que es producto su embarazo de una violación, con eso se lo tienen que realizar. Bueno, pues eliminaron tres cosas de un plumazo, como tú dices, Karen. Lo primero, los ministros de la Suprema Corte, prácticamente todos, ¿no? A excepción del licenciado Pardo, que nuevamente argumenta en favor de la vida y jurídicamente como debe de ser, respetando el derecho constitucional y la norma basada en derecho natural. Bueno, tres son las cosas que hoy deciden. Primero, que toda menor de edad que acude a un hospital, número uno, no necesita presentar denuncia por violación. Es decir, esto no lo podrían creer los abogados, los constitucionalistas, los juristas de ningún otro país del mundo occidental. ¿Cómo se va a autorizar algo en un menor de edad si un juez no ha intervenido para cuidar el debido proceso y las garantías del menor de edad? O sea, esto va mucho más allá. Esto va en contra de lo que son los derechos de la patria potestad de los padres, que en todo caso son los que administran los derechos de una menor que quedó embarazada, en este caso bajo el argumento de que fue producto de una violación. Pero no solamente se meten con este asunto del debido proceso, que lo sacan los ministros, dicen, ya no se necesita denuncia, ya no se necesita que la menor a través de sus padres, que son quienes ejercen la patria potestad, hayan denunciado al violador, sino que con la pura manifestación verbal, imagínense ustedes esto,
Imagínense, con la pura manifestación verbal, estamos hablando de un homicidio calificado. Esto significaría tanto que los que somos mayores de edad podríamos ir ante un oficial de policía y sin haberse iniciado una carpeta de investigación, pudiéramos acusar de un delito de privación de la vida o de la libertad a cualquier persona, y sin el debido proceso se le encarcelara. Aquí exactamente lo mismo. Ya no se necesita la denuncia, dice la Corte, para no obstaculizar el derecho del aborto. Dicen ellos, puede ser una menor a partir de los 12 a los 17 años de edad. Ya no existe el debido proceso, y lo más terrorífico de todo, no se necesita en ningún caso, como lo expliqué, el consentimiento de los padres. Hemos tratado de explicarle a la gente. Lo más grave de todo esto, el aborto es la consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De que se está aboliendo la soberanía de los estados y estamos entrando a un régimen centralista donde se acabó la normatividad internacional, es decir, México se está saliendo del respeto de los derechos humanos y civiles que contempla todo Estado moderno, pero lo más grave, pues se está acabando con el debido proceso. En México hoy se está convirtiendo México en el paraíso jurídico de la cultura de la muerte a nivel internacional. De hecho, estamos compitiendo ya con Holanda, nada más para que la gente se dé una idea, en cuanto a presentación de iniciativa por parte de un gobierno. México es en este momento el laboratorio de la cultura de la muerte, donde está criminalizando la vida, la familia, el matrimonio, la libertad de culto, se está criminalizando incluso la heterosexualidad. Y bueno, pues ahora en los hospitales públicos, esto impactaba en la objeción de conciencia, porque bajo este criterio de la Corte, pues se podría acusar de violencia de género no solamente al padre que quisiera impedir el aborto que se quiere practicar su hija, no, sino a los médicos, las enfermeras, los licenciados en trabajo social, los psicólogos involucrados, y se le podría acusar también de violencia de género a todo el personal administrativo y médico de nuestros hospitales si no le facilitaran. Es decir, llega, pide el aborto inmediatamente, y ahora, bueno, pues los abogados nos preguntamos. Entonces, este es el primer paso para quitarle también de tajo la patria potestad, los derechos que tienen los padres sobre sus hijos, porque si ya van a poder meter un quirófano a un hijo tuyo a una hija tuya en este caso, sin un consentimiento por escrito, como lo marca el derecho internacional y muchos pactos y tratados que México ha suscrito, bueno, pues, ¿qué nos debemos esperar? Que si ya no se respetó ni la edad gestacional, ni la edad de la menor, 12 años fue el criterio que hoy emitieron. Y termino explicando por qué lo hicieron de esta manera. Ya lo que hicieron fue, con la Constitución del Estado de Sinaloa, con las disposiciones de la Constitución local, ya la Corte en meses pasados había despenalizado el aborto al volver prohibitivo el hecho de que una constitución local de un estado respetara la vida, protegiera la vida del no nacido. Bueno, pues como ellos quieren que el aborto sea una ley objetiva, operante, ya ejecutable en cualquier parte de la República Mexicana, lo que están haciendo es, como la violación ya era una causal permitida para el aborto, lo que hicieron ahora fue, pues simplemente a la que ya está permitida, tienen tanta urgencia que le quitaron incluso, insisto, el debido proceso. Ahora bastará que cualquier persona diga, cualquier señorita diga que fue violada para que le tengan que realizar un aborto. Es una aberración jurídica, Jaime, pero una aberración, yo lo puedo decir como constitucionalista, pero los economistas hablan de las mismas aberraciones en cuestiones económicas en el país. Los que son expertos en derechos sociales hablan de la misma limitación y destrucción de nuestra estructura de derechos humanos y derecho constitucional. Estamos siendo destruidos en todos los aspectos de la vida. ¿Cuándo se va a acabar esto? Bueno, pues seguramente se va a acabar de una forma inimaginable para los mexicanos, porque está desapareciendo el orden constitucional poco a poco. Es, insisto, hoy México el paraíso jurídico de la cultura de la muerte en Latinoamérica, más que Estados Unidos. Esa es la frase que debería llevar este programa, precisamente, ¿no? Bueno, periodistas, defensores de derechos humanos, pues ¿quién falta en el radar, no? O sea, es una cosa, es una barbarie, yo lo dije la semana pasada, una barbarie. O sea, con esta
con esta disposición hoy de la Suprema Corte, Brenda, amigos, pues Sí. pues ya, ¿qué falta hace, no? Cualquier mujer puede llegar entonces a un nosocomio, y incluso creo que también hospital privado, no nada más Así hospital es, público, así es. ¿no? Y llegar y decir, no, pues me violaron, sin necesidad de presentar ninguna prueba, documento, es más, sola, no acompañada, Sol. entiendo. Y ya, punto. Y si los médicos se niegan, supongo que habrá consecuencias para ellos jurídicas por no, eh, Penales. penales, o sea, por no defender su derecho a matar a su bebé. Así Sí. de grave está el asunto, ¿no? Mira, es importante recalcar que esto es una puerta abierta para la violencia que se ejerce contra las mujeres. O sea, esto está facilitando el abuso de niñas, está facilitando la impunidad contra proxenetas, contra miembros de la familia que puedan estar embarazando, lastimando, violando a las niñas. ¿Por qué? Porque si una niña puede presentarse sola, una menor de edad, puede estar llevada amenazada por la persona que la abusa, afuera esperarla y que ella entre y diga que fue violada y que no deba de señalar, nadie deba de investigar y deban de exponerla, exponer su salud, su vida, en un procedimiento brutal como es el aborto. Porque el aborto no es un procedimiento natural, ¿sí? No es un aborto espontáneo, no, no lo es. Es un aborto de un bebé en gestación que está perfectamente sano y cuya placenta está perfectamente adherida. Recuerden que la placenta cuando está madura se desprende suavecito y se va con el bebé y el cuello del útero se dilata preciosamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es en la naturaleza de la mujer. Pero para que una persona que está a más del 60% de su embarazo, pero no ha llegado al 100%, ¿sí? A las semanas de gestación, con un fruto maduro, ¿sí? Con una placenta madura, debes de echar mano de mecanismos totalmente antinaturales. Recuérdense que esto fue publicado desde el 16 de abril del 2009. O sea, ¿y quiénes? Fíjense, se llama Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA 2 2005. Ya después se vuelve a retomar, se vuelve a hacer más agresiva también. Y lo que a mí me llamó la atención, imagínense nada más que aparte, ya saben, ¿no? Del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de Dirección General de Información en Salud, o sea, son como unos 30 actores, pero tú dices Petróleos Mexicanos, por Dios, ¿qué están haciendo aquí? Y también una instancia de personas de la tercera edad, tú imagínate que tienen que ver las personas de la tercera edad aquí, pero eso sí, nos llamaron aquellos ginecólogos expertos que una y otra vez lo declararon en 2007, que lógicamente esto es un procedimiento brutal para la mujer, que pone en riesgo la vida de la mujer y que aparte mata a su hijo. Si como la gente de ONU, la gente de la Comunidad Europea, porque yo les quiero recordar que tanto Dinamarca como Reino Unido, como varios países europeos, ¿sí? Están dando dinero para que para que el aborto sea legal en México. O sea, piensen, por favor, a qué país le pone dinero, millones de dólares, para que en otras latitudes lejos de tu país puedan matar niños de otra raza que no es la tuya. Por favor, es que simplemente hay que reaccionar ante esto. Mientras aquí somos un pueblo pro vida y lo hemos visto, miren en Sinaloa, recuérdense cómo se manifestó la gente en contra del aborto y se fueron en contra de la voluntad ciudadana. ¿Cómo? En Oaxaca estuvimos, Gisbeleni y yo, cuando se votó el aborto, también la modificación al Código Civil, estaba el International Bureau for Peace, que eran puras inglesas, por favor.
Y ahora en Guerrero lo mismo, y en Hidalgo lo mismo. Recuérdense, 70,000 firmas en Hidalgo, Jaime. O sea, se paró hasta en la carretera, ¿no? El tránsito vehicular. O sea, lo saben que esto no va a pasar por voluntad de los mexicanos. Esto está pasando por órdenes superiores internacionales que no tienen nada que ver con la voluntad del pueblo de México. Sí, y en ese camino, pues, siguiendo la ruta que otras naciones populistas han tomado, ¿no? O sea, va avanzando la cuarta, yo le llamo cuarta destrucción nacional, así va destruyendo el orden jurídico, la vida, la familia, las libertades, poco a poco, vamos para ir llevándonos a ese estado totalitario o a esta dictadura. Y seguimos dormidos pensando que no pasa nada. Y claro, las corcholatas del presidente en campaña, ¿no? Sin importar la ola de suicidio, de homicidios, de secuestros, de desapariciones. O sea, no pasa nada, no está en el discurso oficial esto que es central, que es la vida humana y la dignidad de las personas, de los mexicanos. No existe en el discurso del presidente en las mañaneras. Exacto. O sea, y por eso es que programas como estos, pues lo que pretenden es que estemos atentos, que no perdamos el hilo, que no nos mareen, que no nos confundan con revocaciones de mandato. Vamos a tener la claridad de cuáles son los asuntos primordiales y centrales, no de la agenda del Ejecutivo Federal, sino de la agenda de los hijos de Dios. Yo quisiera hacer un comentario aquí para que también la gente tenga referencias más claras, ¿no? A mí lo que hoy pasó en la Suprema Corte, sinceramente, no me sorprendió en lo absoluto. No me sorprendió en lo absoluto porque yo esperaba alguna justificación de carácter político después de leer las declaraciones completas del secretario de Salud, Jorge Alcocer, cuando salió a decir que con este escándalo de los médicos cubanos que quiere traer el presidente de México, que quiere traer aquí, porque dijo el secretario de Salud, dijo que había un déficit de especialistas, pero ojo, dijo que muchos especialistas cubanos incluso pudieran tener competencias que no tienen los médicos mexicanos. Ya salió. O sea, no se tardaron más que 2 días. Efectivamente, en México no tenemos ni ginecólogos, ni cirujanos, ni neonatólogos especialistas en matar bebés, y los cubanos sí los tienen. Entonces, cuando yo leí esta declaración por parte del secretario de Salud, que yo dije competencias, que los médicos cubanos tienen competencias que los médicos mexicanos no tienen, bueno, pues ya salió. Si algo saben hacer los médicos cubanos desde hace décadas, pues es precisamente abortar, y bueno, no lo dirán a la luz pública, no harán una declaración al respecto, pero pues aquí está, exactamente encaja esta declaración de Jorge Alcocer de que muchos médicos cubanos tendrán capacidades que los médicos mexicanos no tienen. Pues sí, no les sorprenda que entonces a los abortorios, quien venga a dar la capacitación, pues sean estos médicos que están trayendo de Cuba. Es un punto interesante que, insisto, a mí no me sorprende porque va muy de la mano el anuncio político. Todo está ocurriendo frente a los ojos de todos los mexicanos. Cuando tú te encuentras a un mexicano que hoy niega la realidad del avance de este nuevo régimen en México, pues es un mexicano que no está consciente o está adoctrinado viendo la publicidad oficial del Partido Morena. Pero en realidad, bueno, pues se está destruyendo completamente el sistema de salud. Bueno, ya estaba destruido. Lo que se está destruyendo completamente es, además, la libertad de profesión para la gran mayoría de nosotros. En un régimen como este ya no existe. Así es que hay que llevar este registro. Y como lo hemos dicho, Brenda, Jaime, la gran urgencia es por el enorme empoderamiento que este gobierno adquiere a través del aborto, con todos los efectos espirituales, sociales y demás. Bueno, pues para que tengan fuerza hay que demonizar México. No nos debe de sorprender que ya en un fin de semana veamos narcotraficantes comiéndose el corazón de personas vivas. No nos debe de sorprender que vemos masacres por todas partes del país. Bueno, ¿por qué?
porque esto es lo que es, digamos, el fruto que cosechan los que votan por esta fuerza política. O sea, que no les quepa ninguna duda, porque el único partido que ha presentado las iniciativas pro aborto en México y todo lo de la agenda de la muerte, pues más del 95% son del partido Morena. Entonces hay que decirlo claramente a todos los miembros de la familia de Viva Cristo Rey y de la comunidad católica en México que nos escucha. Vienen elecciones, 6 estados dentro de 15 días, y bueno, esto es lo que promueve, es la agenda política que promueve el mismo al que muchos apoyan porque les da despensas o porque les da limosna a través de supuestas becas. Entonces, hay que decirlo también esto claramente. Y esto no puede quedarse así, amigos, es decir, esto tarde o temprano va a traer consecuencias muy graves para la nación por haber elegido al demonio, o sea, la muerte, ¿no? ¿Cómo es? O sea, las consecuencias, los frutos, como bien dices, amigo, de esas decisiones equivocadas, por más que en estos espacios, cada uno de nosotros por separado, advertíamos del peligro de la llegada de López Obrador y de Morena. Bueno, pues aquí están los resultados. Yo estoy seguro que si regresáramos a la campaña presidencial de López Obrador y contáramos toda la serie de cosas que están pasando hoy y que formarían parte de su proyecto de nación, yo estoy seguro que todos, o los que realmente tienen un buen sentido común o de humanidad, ya no digamos solo católicos, hubieran encendido las alarmas y definitivamente ni de broma se les habría ocurrido pues el votar por este partido guinda. Y ahí están las consecuencias del engaño, la trampa, la manipulación, la demagogia. Y bueno, pues la gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a frenar, yo insisto, toda esta cultura y avance de la muerte que de verdad se ve imparable? O sea, yo francamente, amigos, yo he llamado a la oración y a la reparación de nuestros pecados y de todo México, pero esto va a traer este tema del aborto, adicionalmente a toda esa sangre que ya ha corrido y que parece seguirá corriendo, va a traer una consecuencia gravísima. Yo lo he dicho en privado, la gente lo sabe, una purificación, porque yo no veo de qué otra manera se pueda frenar tanta, ¿verdad?, atrocidad. ¿Ustedes qué dicen? Miren, recuérdense que en Estados Unidos está por revertirse esto del aborto. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? La Suprema Corte de Justicia en 1973 emitió un criterio sobre un caso, el caso Roe contra Wade, que se estaba dando en Texas con Norma McCorvey. Entonces, Norma McCorvey fue un caso de una supuesta violación y 2 abogadas recién salidas de la universidad tomaron este caso y sirviendo a estos poderes del dinero, dijeron, lo vamos a usar para hacerse aprobar el aborto porque es una mujer pobre, porque necesita abortar, porque fue violada por una banda, según dice ella. Después se supo que, y ella lo reveló, ni había sido violada, era fruto de una relación con su novio, su nuevo novio. Ella tenía otros 2 o 3 hijos, quería simplemente dinero para que le ayudara el gobierno a sostener a sus hijos. Ella nunca abortó, se le dio el permiso de abortar, nunca abortó, y le dieron trabajo en una clínica de abortos, supuestamente para ayudar a esta mujer. Esta mujer vio tales atrocidades que dijo, ¿cómo pude participar en esto? Ella después se convierte también a la causa provida, se bautiza católica. Ella acaba de morir hace unos años, hace poco tiempo. Pero ahora hay otro caso que hace que la Suprema Corte haya revisado todo esto. Hay 9 jueces, 6 jueces son pro vida y han decidido que es inconstitucional el aborto. No está de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos ni está de acuerdo a la 14ª enmienda. Se han dado una serie de violencias
y claro, de desgarramiento de las vestiduras de Nancy Pelosi, de Joe Biden, de Hillary Clinton, de todos estos satánicos señores en contra de la vida. Nancy Pelosi incluso ha sido excomulgada por Monseñor Cordileone, el arzobispo de San Francisco, buscando el bien de su alma, quienes han estado diciendo, nos vamos a oponer rotundamente, el templo satánico, porque dice que ellos no pueden tener sus rituales si no tienen abortos de niños, ¿no? De bebés humanos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? No vamos a tener las consecuencias, ya las estamos viviendo, por Dios. O sea, desaparición de personas. ¿Sí? En mi estado es el segundo en desaparición de personas. Estamos viendo más de 100,000 muertos en los últimos 3 años de este gobierno. El presidente hizo un ritual satánico de espaldas a la Catedral de México apenas tomó el poder. Metió cosas allá adentro y lo dijo la señora que desde Chiapas le llevó ese bastón de mando, que en la parte de arriba de ese bastón había huesos humanos. O sea, él llamó y pidió el favor de las fuerzas de la oscuridad, y las fuerzas de la oscuridad utilizan sangre inocente para esto. No les basta, en el caso, por ejemplo, de los médicos o de las madres que quedan embarazadas, no les basta hacer daño a la gente de bien. No. Ellos quieren obligar a la gente de bien a pecar, y a pecar gravemente, ¿sí? Entonces, que una madre, en lugar de dar la vida por su hijo, lo mate, ¿sí? Y que un médico, en lugar de salvar la vida, procure la muerte, pero sea obligado el que se oponga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Toda esta ola de secuestros, desaparición, violencia, es fruto de lo que se decide y cómo se lleva este país. ¿Quién ha puesto en el gobierno a estas personas que están cumpliendo una agenda extranjera de muerte por dinero? Por dinero. Recuérdense que cuando empieza esta contingencia, la OMS ofrece dinero para paliar esta roña, esta enfermedad, a pacto que avanzara la ley sobre salud sexual y reproductiva, que es aborto, aborto y aborto. Entonces, ellos están cumpliendo. Y yo les quiero decir, Mario y Jaime, que en varios puntos, a través de Hugo López-Gatell, se estuvieron impartiendo técnicas y escuela de cómo hacer abortos, aún cuando estaba prohibido el aborto, cuando no la Suprema Corte de Justicia, como el 8 de septiembre del año pasado, dijo que no es inconstitucional el aborto, que es un derecho para la mujer. O sea, en contra, de manera ilegal, estuvieron dando clases de cómo abortar a los niños mexicanos a los médicos, ¿sí? A través de internet, en congresos que al menos se realizaron en 3 diferentes momentos, incluyendo 3 o 4 estados por vez, y el señor Hugo López-Gatell y gente de Naciones Unidas estuvieron aquí diciendo cómo matar a los niños. Pues agárrense ahora que regrese Hugo López-Gatell de la reunión que sostienen esta semana. De Ginebra, está entregando la soberanía de México en este momento en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud. O sea, ya será motivo para después comentar con los resolutivos y todo aquello, pero es que esto es exactamente, has dicho bien, Brenda, o sea, hemos visto el cumplimiento. Sí, haremos otro programa. ¿No? Hemos visto el cumplimiento puntual de esa agenda macabra. Mario, perdón, yo te interrumpí, vas a comentar. Yo creo que fuera de los medios católicos donde compartimos, ¿no? La verdad, yo pienso que hay, sinceramente lo digo, hay un error o una falta de conciencia respecto de el correcto diagnóstico de lo que hoy está pasando en México. Miren, hay un ciclo en el cual estamos inmersos los mexicanos, ahorita lo podemos ver mucho en los aspectos políticos, sociales, electorales. Decía Brenda, hacíamos el programa hace 3 semanas, ¿no? De todo lo que hizo López Obrador para consagrar este país al demonio. Claramente hay una relación entre lo que es sangre, aborto, maldición, homicidios, pobreza, destrucción, descontento social, división, y volvemos a empezar, ¿dónde? En el voto. O sea, que no se nos olvide
que son los ciudadanos, los católicos mexicanos, los que le han dado el poder a estas personas que creen firmemente en la cultura de la muerte y en la destrucción de todo principio cristiano dentro de la sociedad. Ahorita que mencionábamos aquí lo de los abortorios que van a multiplicarse a partir de hoy con la resolución de la Corte por todo el país, a mí me impactó mucho. No sé si ustedes se acuerdan aquella frase, aquella declaración todavía en el Senado de Jesús A. Rodríguez, ¿no? Ahí con Malú Micher y con todas estas abortistas del partido Morena, cuando en el mismo discurso donde ella dijo que qué raro encontrarse con una católica pensante, ese mismo día y en tribuna declaró algo que a mí me marcó mucho. Dijo, así como la inquisidora Iglesia abrió sus templos en cada una de las ciudades de nuestro país, así nosotras hemos de dejar un abortorio por cada ciudad en cada rincón de México. Claro, esa frase de este tipo de personajes, como esta ex senadora del Partido Morena, pues lo pintan de cuerpo entero en qué basan su poder, su proyecto, en la sangre de niños mexicanos. ¿En qué digo yo que hay un error de diagnóstico? Que la gente puede pensar que cada día los niños que se matan por el aborto en México, nosotros los demás, los que no estamos a favor o incluso que estamos luchando abiertamente contra el aborto, hay quien pudiera pensar que no somos responsables. Pues no, sí somos responsables. La sangre de esos niños, la muerte de esos niños, tarde o temprano terminará siendo la muerte de nuestras familias, de nuestra nación, de nuestra vida de fe y de todo lo que Dios nos ha dado para cuidar y custodiar en esta nación. Y nos tiene que además llegar este pensamiento a todos. ¿Por qué tantos están callados? Hablo en todos los ámbitos de la vida pública. Quien es consciente de esta realidad, yo leo, por ejemplo, los comentarios que a veces la gente amablemente, los hermanos nos ponen en los programas, actos de reparación. Por supuesto que actos de reparación desde la fe, desde la espiritualidad, pero ¿qué acto de reparación mayor puede haber hoy en la vida social de México que quitarle el voto a estas fuerzas políticas de la muerte? ¿Qué más acto de reparación que hay que concientizar a aquellos tercos que andan extraviados y que siguen creyendo que este gobierno, que es el gobierno más abortista de la historia del México reciente, que este gobierno nos va a llevar a algún lado? Imagínense, si como nación tenemos que pedir perdón, atinadamente, Jaime, tú lo has venido diciendo, ¿no? La gran reparación que este país, ¿no?, va a tener que pagar por el crimen del aborto, pero nosotros no lo veamos como algo fuera de nosotros, como algo etéreo. El crimen del aborto, insisto, es algo del cual todos de alguna manera somos cómplices, y más aquellos que se supone que somos los cristeros, los llamados por Dios, los miembros de la iglesia. ¿A qué me refiero? Y con esto termino mi comentario. Imagínense que cuando vamos nosotros a confesarnos, el Señor nos perdona absolutamente todos nuestros pecados. Él nos perdona todo, si estamos verdaderamente arrepentidos. Ahora, esto visto como nación, nosotros, ¿qué le hacemos a Santa María de Guadalupe, nuestra madre? ¿Qué le hacemos cada vez que nos acercamos a ella, después de haber sido, pues, si no los instigadores, pues sí, estos cómplices mudos, silenciosos, temerosos, mediocres en la defensa de la vida, que hemos sido los católicos en México? Es como si le estuviéramos escupiendo en la cara a nuestra propia madre. O sea, realmente lo que nosotros estamos haciendo es digno de una reflexión más profunda. Por eso yo digo, hay un error en el diagnóstico. Este país, viva Cristo Rey, lo ha venido diciendo, no tenemos problemas políticos, sociales, económicos, de una pérdida de fe, como en otros años, como en otras décadas, como en otros sexenios, como les gusta decir a la gente de la política. No, esta crisis moral está llevando a este país literalmente a un abismo donde la manifestación de las fuerzas del mal está siendo tan evidente que no sabemos qué va a quedar de país dentro de pocos años. O sea, no estamos hablando de proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy la vida está siendo aplastada, y esto, que todas las fuentes de información católicas, cristianas que hay en este país, deberíamos de estar dando cuenta y además tratando de invitar a la gente para que todos no solamente sepamos, sino que saquemos de su ignorancia a toda la gente que todavía no está consciente, o lo peor,
que siguen apoyando a este régimen, que es un régimen de muerte. México hoy, formalmente, lo vuelvo a repetir, se convirtió en el paraíso jurídico de la muerte de los no nacidos. En eso, tristemente, a eso llegó nuestro país. Amigo, te asiste la razón. Tengo presente una extraordinaria conferencia de Brenda que un día, amiga, recordarás, por invitación de Gisbeleni, impartiste en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y que tenía que ver con el hecho de muchos hijos generan prosperidad económica. Dicho de otro modo, sí, con los anticonceptivos, con estas políticas de antinatalidad, pues, y el aborto, y pues la caída estrepitosa en la natalidad, bueno, pues se acerca un invierno terrible para nuestra nación, un invierno poblacional, y es verdad, o sea, va a haber un momento dado, tú lo puedes explicar mejor, eres la experta, en donde la pirámide poblacional se va a invertir, o prácticamente ya sabemos que recuperar ese tiempo perdido va a costar mucho, o sea, tiempo. Y bueno, ¿para qué hablamos del tema de las pensiones, que va a ser todavía, ya lo es, pero será todavía algo más grave cuando nos demos cuenta lo que como sociedad toda hemos hecho con nuestro futuro a partir de este presente? Pues mira, Jaime, nosotros somos 125 millones, un poco más de mexicanos. Se proyectaba 126, creo que no llegamos ni siquiera a eso. El Banco Mundial todos los días, cada hora nos está monitoreando a ver cuántos somos. Desde 1974, el Consejo de Población de Naciones Unidas empezó a adoctrinar en ver a los hijos como un fastidio y como un fracaso económico, cuando es efectivamente lo contrario. Tenemos solamente un poco menos de 7,5 millones de niños de 0 a 4 años. Ese es el futuro de México. Ahí vienen los soldados, los médicos, los creativos, los padres, las madres. Ahí está el futuro y estamos apostándole a no tener futuro. Sí, entonces en la ciudad se tiene 1.9 hijos por pareja y en el campo 2.5. Imagínense que ni siquiera en el campo se tienen 3 hijos. Pero, ¿qué podemos hacer como católicos? Miren, necesitamos volver a Dios, necesitamos vivir santamente, necesitamos vivir como gente decente, necesitamos acercar a los niños a Dios. Satanás quisiera tener las menos almas santas viviendo sobre la faz de la tierra. Mi mamá nos decía, miren, hay tanto pecado, que Dios no destruye el mundo porque ve a los recién nacidos, mira en el mundo a los niños inocentes. Entonces, lógicamente trata de que menos niños nazcan, trata de que si nacen se les prive de la inocencia lo antes posible, que no se tengan hijos, se tengan perros y gatos, de que se viva en un estado de pecado. Ahí tenemos la promoción de toda esta vida inmoral, ¿no?, que hace este gobierno. Yo te quiero decir, tú votas por este gobierno. Ningún gobierno ha sido tan agresivo. Tú les das una hoz para degollar a los niños, para degollar a los más indefensos, para quitarles la inocencia lo antes posible, para destruir a las familias. Tenemos, como dice Mario, sabiamente, en 6 estados se va a decidir quién gobierna. Tú vas a decidir en esos estados si quieres que gobierne el mal, si quieres que gobierne un equipo contra Cristo, contra el bien, contra la santidad, si le seguimos entregando todo el país al mal, o si nosotros nos ponemos de rodillas, enderezamos nuestra vida, volvemos, ya no basta, como dice un querido amigo, solamente la misa dominical. Tenemos que ir entre semana también, nos tenemos que confesar seguido, tenemos que rezar como familias en la noche, tenemos que postrar a los niños ante el Santísimo y enseñarles a rezar el Santo Rosario. Esto se combate con santidad. Simplemente se combate con santidad. Y si los satánicos combaten matando niños, ¿sí? O sea, ¿cómo no vamos a ver, no nos vamos a admirar? Mario, el día de hoy nos pasó un video de Pedro Ferriz de Con diciendo, me duele el alma. ¿Quién ha soltado los demonios? Y gracias por habernoslo pasado, Mario. O sea,
Cuando vi yo aquello, cómo destazaban un joven como de 19, 20 años, los del cártel Jalisco Nueva Generación le hincaban como si fuera un cerdo que estuvieran matando en un rastro, le abrían el pecho, le sacaban el corazón y se lo comían, riéndose. Yo decía, ¿cómo es posible? Estamos viviendo en una jungla. Ni los animales hacen eso con su propia especie. ¿Qué necesitamos? Volver a Dios. Necesitamos ser un pueblo santo. Un pueblo santo. Solamente así podemos revertir esta situación y no volver a elegir quienes ofenden profundamente a Dios, profanan, ¿sí?, su ley. No lo podemos volver a hacer. Sí, sí, así es, Brenda, muy bien dicho, así es. Pues no sé si desean agregar algo más como comentario final o conclusión en pues en este programa. He estado mostrando los comentarios de nuestros amigos, seguidores, suscriptores, y son unánimes en torno a, pues, a esta noticia que pues vuelve a enlutar a México y que pues reafirma lamentablemente cómo ha dado la espalda a Dios y, y eso, insistimos, sí es verdad, ya estamos pagando las consecuencias, sí, pero no dejemos de lado otros signos como la sequía espantosa, incendios forestales, que vamos, hay una serie de señales también que nos indican claramente que nuestro país va al despeñadero si no oramos, si no convertimos nuestros corazones. A mí me gustaría, pues ya para cerrar, hacer como un resumen. A la gente le puede ser muy útil, ¿no? El tema que hoy tratamos, pues nuevamente, tiene que ver con esta batalla que estamos dando todos y es esta decisión de la Corte de permitir que las niñas de 12 años, ¿no? A partir de los 12 años a los 17, puedan presentarse y abortar simplemente con su dicho y el Estado va a estar obligado a proporcionar todos los elementos. O sea, nuestros impuestos van a servir para matar niños inocentes. Eh, yo quisiera hacer nada más, puntualizar, ¿no? Dejar claro. Se han dicho cosas que no deben de olvidarse. O sea, hoy hemos podido compartir con la gente 3 aspectos. La gente, mucha gente que tiene una firme convicción orante, ¿no? De actuación, de tratar de dar la batalla, tenemos que tener claro cuáles son, digamos, nuestros parámetros de acción. El primero, nadie debe de votar por los partidos pro aborto. Entender que no ha existido una fuerza más maligna en cuanto a las leyes que propone y al tipo de política que aplica que el partido Morena y el presidente de la República. Aquí hay gente que comenta, leemos los comentarios, hay gente que dice, bueno, es que algún familiar me dijo que él apoya a López Obrador, pero y al mismo tiempo es 100% católico. No, una persona que está apoyando al presidente o a su gobierno o a esta famosa cuarta destrucción, cuarta transformación del país, son personas que su misma ignorancia, su misma incongruencia los está devorando. Los que somos parte de la iglesia y estamos conscientes tenemos que tenerlo claro. Este primer punto no es discutible, no se puede votar por los partidos que promueven la cultura de la muerte. El segundo punto es, no podemos callar. Si algo necesita hoy la iglesia es que el católico de a pie, el laico, salga del anonimato. Es necesario que tu voz, que tu presencia, que la verdad que tú conoces, la hagas brillar, la hagas resplandecer, la hagas valer entre los tuyos. No callar, utilizar todos los medios significa que tengamos a nuestro alcance para dar esta batalla, porque en México lo que estamos librando es una batalla espiritual, pero también es una batalla de la defensa de la fe, es una batalla en la defensa de la vida. ¿Cuánta gente no le ha pasado que está luchando para tratar de concientizar en su familia contra el aborto, en su propia familia, y terminó salvando la vida de sus propios nietos? ¿Cuánta gente en algún momento de su vida apoyó el aborto y se practicó o participó en un aborto y hoy se lamentan porque cercanos a Dios y a la fe saben que son los asesinos de sus hijos muertos? Saben que lo son. Entonces, estos 2 puntos, decía Brenda atinadamente, sin este tercero,
No podemos pensar que esto se puede combatir únicamente con las herramientas humanas. Es indispensable la vida de gracia, es indispensable la búsqueda constante de la santidad. Hay mucha gente que ya se metió en su cuarto a orar, mucha gente que dice, nos quedamos con las promesas de Dios, al final va a triunfar. Sí, pero en lo que triunfa nosotros tenemos que dar la batalla. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios no va a permitir que este país se pierda por el aborto, por tanta corrupción, por lo que las leyes que están haciendo contra los mandamientos de Dios. Bueno, Dios interviene siempre y cuando nosotros le pidamos su intervención, pero tenemos que volver a ser un país congruente. No es posible estar votando por toda esta gente maligna que propone estas leyes y que sirve a los intereses supranacionales del globalismo, que atacan directamente los principios del derecho natural, de la vida, de la familia, etcétera. No es posible que si votamos por ellos, pretendamos después el dejarle a Dios lo que a nosotros nos corresponde hacer. A nosotros nos corresponde, insisto, salir del anonimato, dar la batalla, no votar por esos partidos y procurar la vida de gracia. Creo que esta es una buena síntesis que a todos nos puede ser muy útil como colofón de las ideas expresadas en este programa. Sí, así es. Pues yo quiero aprovechar la oportunidad para recordarle a todo nuestro amable auditorio que pues no es por nada o gratis que pues llevamos 2 años invitando y rezando el Santo Rosario todos los días al mediodía. Bueno, si no se pueden unir a estas oraciones en ese espacio, en estos canales y tiempo, pues háganlo en familia cuando puedan, pero háganlo. Es que, o sea, si estamos pensando que la Guardia Nacional nos va a proteger, que Hugo López-Gatell pues va a venir con buenas noticias de allá de Ginebra, ¿verdad? Que 1000 cosas, ¿no? Y no ponemos en práctica esto que muy bien Mario ha sintetizado, pues entonces, pues no sirve de mucho todo lo que aquí hemos compartido. Así que pues ahí está, ojalá que todos tomemos acción y pues seamos conscientes de la grave situación que vive México. Definitivamente el demonio pues quiere acabar a como dé lugar con los hijos de María. Y los hijos de María no podemos permitir que eso ocurra. Los cristeros del siglo XXI seguiremos denunciando, seguiremos en esta postura clara de señalar todo aquello que va en contra del reino de Dios o que da el avance al reino de Satanás. Y claro, pues pedimos sus oraciones también para que el Espíritu Santo nos ilumine, porque pues somos hombres, fallamos, tenemos debilidades, podemos equivocarnos, pero pues tenemos la mejor de las intenciones y el deseo de que al menos estas voces, como la que escucharon hoy de Brenda, Mario y por ahí un servidor, como la de Gis, el Padre Antonio, pues ayuden a dar luz a este mundo tenebroso y a este México en tinieblas que tenemos hoy. ¿Verdad, amigos? Yo sí, me gustaría, Jaime, me gustaría invitar a la gente, por supuesto, si no te has consagrado al Inmaculado Corazón de la Virgen, hazlo, hazlo. Ahí está la guía de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, haz una consagración a la Santísima Virgen, a su Inmaculado Corazón, toma el arma del rosario, lo dijo Lucía de Fátima, no hay problema personal, familiar, nacional o internacional que el rosario de manera misteriosa no pueda solucionar. Los 5 primeros sábados de mes, próximamente vamos a estaros llamando a hacer los primeros 5 primeros sábados de mes en reparación a las 5 ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. La primera ofensa, las ofensas contra su Inmaculado Corazón, las ofensas sobre su maternidad divina también. Otra de las ofensas que me acuerdo es, por ejemplo, hacer que los niños no amen a María. También la profanación de sus imágenes, tanto estatuas como imágenes pintadas de la Santísima Virgen. Y así cada primer sábado de mes se tiene que ir a reparar en una santa misa, comulgar, rezar el Santo Rosario al final, por esa
ofensa al Inmaculado Corazón. Recuérdense que se le aparece a Lucía dos Santos, la Santísima Virgen, cargando al niño Jesús, y el niño Jesús le señala el corazón inmaculado y doloroso de su madre. Así es que, bueno, esa es mi recomendación. Muy bien, pues gracias, Brenda, Mario, y por este espacio. Sabemos que has hecho un esfuerzo, Mario, porque no andabas muy bien por ahí, no te sientes muy bien. Pero bueno, gracias por acompañarnos y bueno, pues es todo. Les esperamos en otro próximo programa para seguir compartiendo con ustedes nuestro punto de vista, análisis, opinión, anuncio también, anuncio de las maravillas de Dios, no solo denuncia. Pues gracias a todos y pues que viva Cristo Rey. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de Guadalupe, Reina de México! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias a ¡Que todos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Bye bye.